damos la bienvenida. Lo que puedes aprender en este curso te puede ayudar en tu vida profesional. Es muy fácil porque está diseñado para que aprendas de manera sencilla y rápida. Solo debes ver los videos de cada módulo y resolver las evaluaciones correspondientes. Es importante tomes nota de las indicaciones que te daremos, ya que debes ver completamente el video y al término debes responder una evaluación. El video puedes verlo tantas veces como creas necesario. Sin embargo, la evaluación solo una vez podrás ingresar a responderla. Una vez que inicias no podrás detenerla o posponerla. Por lo que observa detenidamente el video y cuando estés listo responde la evaluación. Una vez que concluyas tu evaluación, dale a enviar para que sea calificada. Entonces estarás listo para ver el video del siguiente módulo y responder la siguiente evaluación. Al término de los módulos y sus evaluaciones, tus resultados serán promediados, lo que determinará si aprobaste el curso. La calificación aprobatoria debe ser mayor o igual a 8. Bien, es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 4 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. Continuando con estas reflexiones en materia de derechos humanos, me voy a referir ahora a un tema que abordé de manera muy general, y esto es los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen gran importancia a partir de la reforma del 2011 en México. Nosotros, desafortunadamente, siempre miramos el derecho doméstico y no miramos en tanto el derecho internacional de los derechos humanos, a pesar de ser ley vigente en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, temas ya tratados en algunas otras lecciones, nos refieren a ello. Y voy a permitirme dar lectura en este sentido a los párrafos principales, tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Y vamos a ver el fundamento del por qué para los cuerpos de seguridad pública es necesario observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, en el primero y segundo párrafo, señalan lo siguiente: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y también dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Importantísimo. Y por su parte, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala: en el Estado de México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de esta emanan, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. Los dos ordenamientos de suma importancia y relevancia para el Estado de México nos señalan y nos remiten a los tratados internacionales. Esto es importantísimo, entonces referirnos que el segundo párrafo de la Constitución Política dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué significa esto? Esto muchos autores le han denominado interpretación conforme. Esto implica que los agentes del Estado, los policías, los servidores públicos en general, al momento de interpretar el alcance de una norma de cualquier materia o nivel, lo deben de hacer de tal manera que resulte compatible no solo con la Constitución. Anteriormente se hablaba del control de constitucionalidad,
Ahora se habla del control de convencionalidad, porque ahora deben de estar de acuerdo los actos de autoridad, no solo con la Constitución, sino con los tratados internacionales de la materia. Esto es, si se establece o se interpreta el alcance de una norma, debe de ser este alcance, este proceder de la autoridad apegado a la Constitución, pero también apegado a los tratados internacionales de la materia. Se ha hablado de este control, se le llama control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el control de convencionalidad no es otra cosa que adecuar los actos de autoridad a las normas que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir o en qué nos tenemos que ahora pues poner al pendiente? Justamente en eso, compañeras y compañeros policías, en que tenemos que observar tratados internacionales. Si ya era un problema para nosotros el no conocer todas las normas domésticas, todas las normas nacionales, pues ahora resulta que tenemos que estudiar más, porque tenemos que observar las normas internacionales en materia de derechos humanos. Justamente es una obligación en este sentido, porque lo señala perfectamente incluso la propia Suprema Corte de Justicia en el expediente 293-2011, contradicción de tesis. Ya dice, no hay problema. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución no se jerarquizan. No uno está arriba y uno abajo. Esta discusión bizantina ya no tiene razón, dice, se complementan. Y cuando ustedes por ahí aprendieron en su formación inicial que la Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, si lo quieren ver así, entonces ahora la parte dogmática nos habla de los derechos constitucionales y de los derechos convencionales. Quiere decir que en esa parte dogmática, esa parte importante de derechos humanos, se conjunta tanto los derechos que consagra la Constitución como los derechos que consagran las convenciones en materia de derechos humanos. Y ya no deja lugar a duda en este sentido. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Por qué son tan importantes estos tratados internacionales en materia de derechos humanos? Decimos porque es una instrucción, es una determinación constitucional. Ya no hay lugar a duda. Y entonces nos pueden invocar un tratado internacional, entonces tenemos que estar muy al pendiente de ello. Y dice la Convención de Viena que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Esto es, un tratado internacional es este derecho, ¿verdad? Es este acuerdo celebrado por escrito en ejercicio justo de la soberanía. Mucho se dice, es que esto puede afectar la soberanía. Por supuesto que en materia de derechos humanos no es así. En ejercicio de esa soberanía es que el Estado mexicano decide acogerse, apegarse a un tratado internacional de manera libre. El Estado mexicano, el problema es que en muchas ocasiones firmamos tratados internacionales y salimos en la foto y nos ponemos muy contentos. El problema es que nunca nos dicen que esos tratados internacionales hay que cumplirse y se deben de perfectamente cumplir a cabalidad. México es muy entusiasta, me entusiasta al momento de firmar, imagínense, 210 tratados en materia de derechos humanos, pues es bien importante. El problema es que para estos tratados se debe tener claro el principio pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir? Los pactos se firman para ser cumplidos y no hay pretexto. Cuando uno firma un tratado internacional, en el caso de México, este tratado internacional determina 4 obligaciones concretas. Yo, Estado mexicano, firmo un tratado internacional y a partir de que firmo ese tratado internacional, llámese la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y culturales, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, etcétera, etcétera. Al momento de firmar estos tratados, adquiero 4 obligaciones concretas. ¿Sí? No es solo firmar, 4 obligaciones. La primera es adecuar e incorporar normas al ordenamiento jurídico en México que permitan hacer vigente el tratado internacional. Esto es, debo primero incorporar normas si es necesario o adecuar las que están, ¿verdad?, para que se le pueda dar vigencia al tratado internacional firmado. Entonces no puedo decir que una norma me impide cumplir el tratado. Esa es la primera obligación. Segunda obligación, derogar todas aquellas normas que se opongan al tratado. Simplemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, estoy definiendo con claridad que debo adecuar las normas. Y segundo, si hay una norma que se oponga al tratado, la debo derogar. Tercero, debo hacer un diagnóstico claro de cuál es la situación al momento de firmar un tratado. A ver, es importantísimo. Por ejemplo, si firmo un tratado internacional en materia de salud, pues debo de saber, cuando firmo el tratado, cuántos médicos hay, cuánta gente está cubierta por el derecho a la salud, cuántos hospitales, cuántas clínicas, de qué nivel son las clínicas, etc. Al momento que yo rinda un informe, debo de decir ya cuántos médicos tengo ahora, cuántos tienen el acceso a la salud, cómo mejoraron los hospitales, la gente, la atención de las personas en primero o segundo nivel, cómo está esa atención. Entonces, esto sí me permite hacer un comparativo, porque pueden decir, es que México no ha realizado esfuerzos en materia de salud, pero eso es decir, con cifras claras, hay que demostrar que estamos cumpliendo perfectamente con ese tratado. Y por último, profesionalizar a sus servidores públicos, profesionalizar a los policías, profesionalizar a los fiscales, profesionalizar a los jueces. Entonces, son 4 obligaciones concretas que se señalan al momento de la firma de un tratado. Entonces, primero, adecuar o incorporar normas a nuestro sistema jurídico que permitan darle vigencia a ese tratado. Segundo, derogar normas que se opongan al tratado. Tercero, y algo importante, hacer un diagnóstico. Y cuarto, capacitar a los servidores públicos. Quiere decir que en el momento que yo firmo un tratado internacional, yo, Estado mexicano, me comprometo a esos 4 elementos mínimos para que se dé cabal cumplimiento a la norma. Esto es, entonces, no tenemos para dónde hacernos cuando firmamos un tratado internacional, y tenemos que perfectamente cumplir con ese compromiso. Hay en muchas ocasiones donde nos invocan ciertos tratados internacionales y no tenemos herramientas incluso para poder decir, bueno, ¿por qué me habla de la Convención Americana? ¿Por qué me habla del Pacto de San José? Y el Pacto de San José y el Pacto de San José. ¿Es cuestión de santos? O, por supuesto, el Pacto de San José, o la Convención Americana, se le denomina Pacto de San José porque se firmó en San José de Costa Rica. No sé si en muchas ocasiones exista esta duda, pues incluso esta determinación. Es claro, el Pacto de San José se le llama así, y es quizás el tratado internacional más importante para el Estado mexicano, más importante para las policías, más importante para los fiscales, más importante para los jueces, porque con base en él incluso se juzga de manera internacional. Y me voy a referir más adelante cómo el Pacto de San José es tan fundamental. Me voy a referir al caso Rosendo Radilla, y vean, para que ustedes vean cómo el caso Rosendo Radilla fue un elemento importantísimo. El Pacto de San José, demandan al Estado mexicano, y el Estado mexicano, bueno, realiza incluso algunas determinaciones basándose en el Pacto de San José. Si a ustedes, compañeros oficiales, les invocan el Pacto de San José, ustedes tienen que perfectamente dar respuesta a ello, porque es ley vigente. Y yo sé que ustedes, terminando este curso, van a
a buscar el Pacto de San José y se van a poner a estudiar y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, van a ponerse a estudiar y van a poder generar pues cosas importantes y dar un salto a este cambio de paradigma. Pero más seguro, voy a darles un panorama general de lo que habla este Pacto de San José, que es un tratado en materia de derechos humanos y que es fundamental, es base, ¿sí? Y también voy a dar pues una explicación del caso Rosendo Radilla, para que veamos cómo los tribunales internacionales, este elemento contencioso de la Corte, tiene mucho que ver de la Corte Interamericana, tiene mucho que ver en el Estado mexicano. No nos podemos desligar de ellos. En materia de derechos humanos, ya no basta solamente conocer la Constitución. Ya no basta eso. Tenemos que conocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces, ¿qué es este? Vamos a ver, el primer tratado, quizás el tratado base en este sentido. Esta Convención Americana de Derechos Humanos le llaman Pacto de San José. Pacto de San José. ¿Y por qué Pacto de San José? Porque se firma justamente en San José de Costa Rica. Este Pacto de San José tiene gran trascendencia, fíjense, y es importante. Este Pacto de San José, me permito comentarles que en el año de 1981 México lo publica en el Diario Oficial de la Federación y a partir de 1981 sus disposiciones son obligatorias para el Estado mexicano. Este Pacto de San José, que consagra derechos humanos y que lo que consagra es obligatorio para nosotros como autoridades, su observación, para nosotros como policías, cumplir con ese control de convencionalidad, adecuar nuestras actuaciones a estos tratados, pues por supuesto este Pacto de San José es un tratado firmado y ratificado por el Estado mexicano y por tanto es obligatorio para todas las autoridades. Y dentro de esas autoridades están justamente la policía del Estado de México. Y tenemos aquí que este tratado internacional se integra por prácticamente tres partes. La primera de ellas son los deberes del Estado, la segunda de ella habla de los medios de protección y el tercer punto habla de las disposiciones transitorias. Tiene 11 capítulos y tiene solo 82 artículos. Tiene solo 82 artículos este tratado, este Pacto de San José, que es sin duda alguna un pacto muy importante. Este Pacto de San José, quiero comentarles que en su artículo primero habla de las obligaciones de respetar los derechos. En el artículo primero, y dice que todos los estados, ¿verdad? Y voy a dar lectura solamente a este primer artículo para que ustedes vean. Dice, los estados partes en esta convención, México, por supuesto, y como somos parte de una federación, el Estado de México, por supuesto, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que está sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención se entiende como persona todo ser humano. Bien. Eso nos dice en el artículo primero. Entonces, no deja lugar a duda. Dice, todos los estados partes, al momento de firmar y ratificar esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su pleno y libre ejercicio. Sencillo. Artículo 2 nos señala el deber de adoptar disposiciones del derecho interno. Señala con claridad cuáles son esas disposiciones del derecho interno que se deben de adoptar, que veíamos dentro de las 4 obligaciones del Estado hace un ratito. Artículo 3, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Perfecto. Dice, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Toda persona. Bien. El artículo 4, el derecho a la vida, nos señala con importancia este derecho y señala que en las entidades, en los lugares, en los países
donde se abolió ya la pena de muerte, esta no podrá imponerse en lo absoluto, no podrá regresar la pena de muerte. Por eso cuando hay voces que dicen pena de muerte a quien viole, pena de muerte a secuestradores, pena de muerte a violadores, pena de muerte a quien cometa robos en pandilla, eso ya no se puede. Esta convención firmada y ratificada por el Estado mexicano lo prohíbe en su totalidad y absolutamente. Bien, el artículo 5, el derecho a la integridad personal. Nos señala con claridad y dice que toda persona tiene derecho a que se le respete la integridad física, psíquica y moral. Bien, después el artículo 6, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, importantísimo. Hay ocasiones, no te preocupes, a veces cuando le decimos a la pareja, soy tu esclavo, haz de mí lo que quieras, es decir, acuérdense que están protegidos ustedes por esta convención, sin ningún problema, no pasa absolutamente nada, es solo decir. El artículo 7, el derecho a la libertad personal, lo aclara sin dejar ninguna duda esta convención. El artículo 8, las garantías judiciales, todas las garantías que van a tener en un procedimiento, importantísimo. El artículo 9 nos habla del principio de legalidad y de retroactividad, ¿verdad? Esto es importante, son derechos que, como ustedes verán, son consagrados también en algunos ordenamientos internos, y si no está consagrado en el ordenamiento interno, pues bueno, acudimos a esta convención. Derecho a indemnización, ¿verdad? Cuando por error alguien es sentenciado por alguna disposición, error judicial, etc. Después, protección de la honra y de la dignidad, esto es importantísimo. Libertad de conciencia y de religión. Fíjense que aquí el Estado mexicano hizo una declaración interpretativa al momento que firmaron en 1981 y dijo que este artículo 12, que habla justamente de la libertad de conciencia y religión, dice que todo acto público de culto religioso debe celebrarse en los templos, porque esta convención es más libre, dice, todos pueden profesar la religión, dice, la libertad de manifestar su propia religión y sus propias creencias está sujeta únicamente a los límites escritos por la ley y que sean necesarios para proteger la seguridad, orden, salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Dice el Estado mexicano, no. En México, si quieren realizar ese tipo de actos públicos de culto religioso, se debe realizar en los templos. Establece ahí un elemento importante el Estado mexicano. El artículo 13, la libertad de pensamiento y de expresión. El artículo 14, el derecho a la rectificación o respuesta. Este derecho de rectificación nos los consagra, lo veíamos en lecciones anteriores, también el artículo 5 de la Constitución del Estado Libre y Soberana de México. El artículo 15, el derecho a reunión. El artículo 16, a la libertad de asociación. El artículo 17, a la protección a la familia. El artículo 18, los derechos al nombre. El artículo 19, derechos del niño. El artículo 20, el derecho a la nacionalidad. El artículo 21, el derecho a la propiedad privada. El artículo 22, el derecho a la circulación y residencia. En su artículo 23 habla de los derechos políticos. Aquí, al momento de firmar, el Estado mexicano sí determinó ahí una reserva. Cuando habla, todo ciudadano debe gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Esto dice la Convención, dice, de votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, ¿verdad?, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. México hace una reserva a este artículo 23 que habla de los derechos políticos y dice, permítanme, los ministros del culto religioso, ya ahorita en la actualidad, nuestra Constitución dice, pueden votar, pero no ser votados. Esto es,
tienen el voto activo, pero no el voto pasivo. Esto lo señala el artículo 130 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero esta fue una reserva en el momento que se adhiere el Estado mexicano a esta convención. El artículo 24 nos habla de la igualdad ante la ley. El artículo 25, la protección judicial, ¿verdad? Y el artículo 26 habla de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente del desarrollo progresivo. El artículo 27 nos habla de la suspensión de garantías, interpretación y aplicación. El artículo 28 nos habla de la cláusula federal justamente, y el artículo 29 nos habla cómo se deben de interpretar estas normas. Y las normas siempre deben de interpretarse, ¿verdad?, en beneficio, siempre dando más derechos, concretamente. Esto seguramente ustedes lo han escuchado, este principio pro persona lo fortalece este artículo 29 de la Convención. También nos lo señala nuestra Constitución, y aquí lo amplía el artículo 29 y dice: nunca se deben de, en una interpretación, limitar derechos, al contrario, deben de concederse más derechos, o debe protegerse de mejor manera. Entonces, en este sentido, cuando habla del principio pro persona, siempre, si hay dos leyes que determinan una circunstancia, se debe escoger aquella que más proteja, la que sea más protectora. Si hay dos interpretaciones, la interpretación que más proteja. Si hay dos restricciones, la que menos restrinja. Y si hay dos leyes, no importando el nivel jerárquico, se aplica la que más beneficie a la persona. Ese es el principio pro persona, concretamente. Si hay dos restricciones, la que menos restringe. Si hay dos interpretaciones, la más favorable. Y si hay dos leyes en conflicto, la que más favorezca a la persona. Entonces, el artículo 29 nos dice la interpretación de estas normas. El artículo 30, ¿verdad?, y 31 nos habla del alcance de las restricciones y el reconocimiento de otros derechos. El artículo 32, ¿verdad?, nos señala los deberes de las personas, también señala una serie de deberes para las personas, y del artículo 33 nos habla de los órganos competentes, nos habla desde el 33 al 82 cómo funciona la Comisión Interamericana y cómo funciona la Corte Interamericana. En este sentido, cuando llega un asunto a la Comisión, que es el órgano encargado de analizar, y cómo ésta lo pasa a la Corte Interamericana, cuando hay un asunto. Les decía yo, el caso Rosendo Radilla llega a la Comisión Interamericana encuentra elementos y lo pasa a la Corte Interamericana, y es citado el Estado mexicano para que comparezca. Bien, esto es parte importante de la visión que tenemos que tener ahora al estudiar derechos humanos, de una visión mucho más al exterior, mucho más convencional, para respetar justo ese control de convencionalidad, para respetar justamente estas determinaciones. Ya no tenemos que mirar de manera doméstica los derechos, tenemos que mirar e ir más allá, siempre. Terminado el video 4 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito, y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes.